Querido Israel, ¿cómo estás? Muy buenos días. Hola Ricardo, muy buenos días, qué gusto saludarte. Gracias por estar aquí en el De Eso Se Trata. Oye, pues nos enteramos ahí de la muerte sin duda alguna de uno de los grandes personajes de la política internacional que ha tejido, que ha destejido también, que ha roto, pero sin duda Kissinger es una pieza que no podemos dejar pasar por alto su vida y la importancia que tuvo en el diseño, sin duda alguna, de la política internacional, ¿no? No, totalmente, Ricardo, me parece que es un personaje, quizá de los pocos grandes personajes en el campo de las relaciones internacionales y de las relaciones entre las naciones, ¿no? Que tuvo una prolífica y por otro lado longeva actividad política, ¿no? Muere esta semana con 100 años encima y que en última instancia pues tiene una herencia de claros oscuros, pero yo creo que más oscura que clara, ¿sí? Pero bueno, es un personaje central de la política internacional de los últimos 50, 60 años, sin duda. Efectivamente. Oye, a ver, si pudiéramos hacer una línea de tiempo, ¿cuáles son los momentos más críticos o que se puedan observar con mayor facilidad? Bueno, pues, recientemente su relación con China, con la derecha del Reino Unido, pero ¿cómo lo observas tú en el paso del tiempo, Israel? Pues como latinoamericano podríamos subrayar sobre todo su rol que fue esencial, sobre todo en los años 70 y particularmente con el apoyo a lo que fue el golpe de Estado en Chile en 1973, pero también el apoyo que tuvo a la dictadura argentina a partir de 1976 y previamente, sin duda, queda en la memoria histórica contemporánea, pues el papel que tuvo, que fue determinante en Camboya, por ejemplo, ¿no? Y regresando a América Latina, no hay que perder de vista que, bueno, fue uno de los arquitectos de lo que se va a llamar, después de 50 años, lo seguimos llamando así, Guerra Sucia y a partir sobre todo de lo que fue la Operación Cóndor, ¿no? Eso es como un poco el contexto que a nosotros nos toca directamente, ¿no? Pero sin duda también tiene que ver con, sobre todo, ya que lo nombrabas, bueno, su relación y su interés personal por China me parece que nunca lo dejó hasta julio pasado, que se entrevistó precisamente en Pekín con el presidente actual de China, ¿no? Y le interesaba en gran medida porque, bueno, lo que él veía y que es parte de su teoría de las relaciones internacionales, pues era la necesidad de obtener entre las naciones un balance de poder, lo llamaba así, ¿no? Y el balance de poder era posible si se evitaba en el concierto global que una potencia fuese mucho más grande y mucho más peligrosa económica, militar o políticamente que las demás, ¿no? En las asimetrías de poder entre una potencia y las otras menos potentes, pues era donde él decía se quebraba esta suerte de equilibrio de poderes y en gran medida eso es lo que lo lleva a trabajar, incluso escribió un libro importante sobre China, ¿no? Entonces, ahí me parece que hay una cosa muy importante y también por otro lado, me parece que sus últimos 20 años de vida también se dedicaron a trabajar, a estudiar y a debatir política e intelectualmente lo que son las llamadas tradiciones no occidentales, ¿no? China, pero también Rusia y la irrupción del Islam a partir sobre todo de los ataques a las Torres Gemelas en 2001 en Nueva York. Oye, bueno, es un perfil interesante por lo que estás comentando, que no es el perfil de político que, digamos, tiene un rostro público, que está en elecciones, sino que es prácticamente un ingeniero, ¿no? Es un académico, es un estadista, podríamos decirlo, ¿no? Que está atrás bambalinas, pero que está prácticamente sosteniendo y diseñando y construyendo pues lo que es la política del capital, ¿no? Y que
diseñó, digamos, cierta diplomacia con todo el buen sentido de la palabra, pero que también diseñó las peores formas de represión, y lo vimos en Chile, lo vimos en Centroamérica, lo vimos en Argentina, pero sin duda alguna no deja de sorprender la capacidad intelectual de este hombre, ¿no? No, sin duda, yo podría, digamos, Ricardo, a lo mejor es una exageración, pero muchos de sus críticos y también de sus estudiosos, pues lo colocaban como un Maquiavelo de la edad contemporánea, ¿no? Porque en gran medida, lejos justo de volverse un personaje o exponerse como personaje público, en términos, digo, fue secretario de Estado con Ford y después con Nixon, pero aún así parece que su trabajo lo hacía mejor fuera de cámaras, ¿sí? Sabía negociar muy bien con los jefes de Estado más intransigentes y esta suerte de digamos, de Maquiavelo del siglo XX, pues en gran medida le permitió, por ejemplo, atender y servir a las órdenes de 12 presidentes de Estados Exactamente. Unidos, ¿no? Eso me parece una cosa que yo creo que es el único personaje, al menos en la historia política norteamericana, que ha logrado escalar durante 12 administraciones distintas, con independencia de que sean republicanos o sean demócratas. Es un personaje transversal en ese sentido, ¿no? Entonces yo creo que sí, es alguien dotado intelectualmente. Su inicio de su carrera es de profesor universitario en la Universidad de Harvard y posteriormente como asesor no nada más de los jefes de Estado norteamericanos, sino también asesor de las grandes corporaciones económicas norteamericanas hacia el interior de Estados Unidos, pero también para velar por los intereses de estas corporaciones en los países donde tenían injerencia, tenían sedes, tenían plantas, etcétera. Entonces, a mí me parece que es un gran personaje y repito, yo creo que su herencia es muy oscura, pero también tenemos que recordar, Ricardo, que la diplomacia no solo es las vías posibles para la pacificación de los conflictos, ¿no? Que es como el horizonte de la diplomacia siempre, ¿no? La resolución política, negociada de los conflictos, sino también la diplomacia implica el problema de la guerra. Claro. Y pues finalmente es un ajedrez que entendió muy bien las reglas Kissinger desde el principio y pues prácticamente toda la segunda mitad del siglo XX estuvo protagonizando los grandes momentos políticos en el mundo, ¿no? Sin duda alguna. Y bueno, pues muere este hombre que sin duda alguna tendrá una trascendencia, ¿no? Habrá que estudiarlo, habrá que releerlo, pero no deja de ser un personaje que, bueno, valía la pena que lo charláramos hoy en día para poderlo hacer llegar a toda a la audiencia Israel. No, sin duda, Ricardo, es por otro lado, por ejemplo, uno de los artífices de la famosa Guerra Fría, ¿no? No solo desde el punto de vista ideológico, sino desde el punto de vista de la política, de la política real, ¿no? En términos de esta confrontación agria, ¿no? Entre la polaridad encabezada por Estados Unidos y la polaridad encabezada por la extinta Unión Soviética, ¿no? A mí me parece que él fue uno de los artífices justo de ello y sobre todo esta, digamos, compromiso, pero también obsesión que tuvo de desterrar todo vestigio de comunismo, ¿no? Esto es Sí. como, es el caballo de batalla, ¿no? De la Guerra Fría y pues eso fue lo que a nosotros, particularmente latinoamericanos, pues nos afectó directamente, ¿no? A ver, todavía no, en México, y quizá eso dará para otro programa, Ricardo, tendríamos que preguntarnos cuál fue el papel que jugó él en los años 70, sobre todo en la administración de Luis Echeverría y quizá antes también en la administración de Díaz Ordaz, ¿no? Porque sabemos que tanto el expresidente Díaz Ordaz como el expresidente Luis Echeverría, pues eran miembros o informantes activos de la CIA, ¿no? En el momento donde Kissinger, pues precisamente tenía una injerencia brutal en la CIA.
Así es. Pues gracias, Israel, por traer el tema aquí en el programa. Y bueno, sin duda alguna es importante que sigamos estudiándolo, que sigamos observando. Y bueno, pues te mando un fuerte abrazo, querido Israel. Gracias, Ricardo. Igualmente, les mando un fuerte abrazo, que tengan muy buen día y muy buen fin de semana. Pues ahí está la voz de Israel Covarrubias. Importante este tema, ¿no? Que no se nos pase todo lo que Estos dejó, ¿no? personajes. Estos personajes tremendos. Y bueno, pues sí, el impacto que tuvo en Latinoamérica, en México, también hay que evaluarlo.